Hiram Aviv, el arte real, hoy presenta el pentagrama esotérico, significado y simbolismo. ¿Qué sabe el hombre en efecto? Nada, y sin embargo, no le es permitido ignorar nada. Todos y cada uno de los elementos que componen el pentagrama esotérico tienen un significado y un simbolismo. A continuación, veremos cada uno de ellos. Tetragramatón. Esta palabra, tetragramatón, que rodea la estrella flamígera, es el gran nombre de Dios. Es su santo y bendito nombre impronunciable, formado por las 4 letras Yod, He, Bau, He. Cada una de estas letras tiene un significado específico. Yod, la matriz, es el principio activo por excelencia, la energía activa, el principio de vida. He, el misterio, es el principio pasivo, la sabiduría infinita, el eterno renovarse. Bau, causa y efecto, es el término medio, la relación que se establece entre el activo y el pasivo, el verbo, la voz, el sueño y la inteligencia y la imaginación creadora. Estas 3 letras ya ligadas por sus símbolos nos dan el siguiente significado: el principio de la vida y su desenvolvimiento hasta llegar a su estabilidad, o sea, lo sedentario, elevándose hasta el cielo. En la G final se repite el concepto de esta misma voz, el eterno renovarse, el paso de un mundo a otro, la transición. Estas 4 letras se pronuncian Yahvé. En el libro del Éxodo 3:13-14 se lee: Y respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo así: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Uno y 2. Los números 1 y 2 colocados sobre T significan: número 1, la divinidad masculina, la unidad, la cual considerada como principio retorna a la unidad considerada como fin. Uno está en uno, es decir, todo está en todo. La unidad es el principio de los números y también el principio del movimiento, y por consiguiente de la vida. Es la expresión del principio activo de todas las cosas, es la creación en el cielo. Este número es por sí solo un pantáculo, es decir, un carácter que manifiesta la ciencia universal. El número 2, la divinidad femenina, el verbo, es la palabra equivalente al logos griego, aplicada a la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Juan se refiere al verbo cuando dice: todas las cosas hechas por él, y sin él nada de lo que es hecho ha sido hecho. Ambos números forman el binario, generador de la sociedad y de la ley. Es el número de la gnosis. Es la unidad multiplicándose a sí misma para crear, y es por esto que los símbolos sagrados hacen salir a Eva del pecho de Adán. Estos 2 principios de equilibrio universal no son contrarios, aunque sean opuestos en apariencia, porque es una sabiduría única la que los pone uno al otro. Tenemos el bien y el mal, pero la bondad suprema está por encima de ambos, y ella hará que mal sirva para el triunfo del bien, que el bien repare el mal. 1, 2 y 3. Los números 1, 2 y 3 colocados sobre la TRA significan el ternario, al cual se le atribuyen las 3 personas del verbo. La primera es la que habla, la segunda a quien se le habla y la tercera de quien se habla. He aquí la explicación del ternario
y el origen del dogma de la Trinidad. También simbolizan los tres reinos: el mundo natural o físico, el mundo espiritual o metafísico y el mundo divino o religioso. Si Dios no fuera más que uno, no sería creador ni padre. Si solo fuera dos, habría en ello antagonismo y división en el infinito, y esto sería la repartición o la muerte de toda cosa posible. Hay pues necesidad de tres para crear de sí mismo y a su imagen la multitud infinita de los seres y de los números. Así es único en sí mismo y triple en nuestra concepción. El cáliz o la copa simboliza el vaso de la abundancia o el seno materno que produce la leche, el contenedor del soma, la bebida de la inmortalidad. En la Biblia aparece unida al destino humano, ya que el hombre la recibe de la mano de Dios, la que supone puede ser la copa de la abundancia como premio o la copa llena del fuego del castigo. Salmos 16:5. Tú solo, Yahvé, mi copa y mi porción de herencia, tú tienes en tus manos mi destino. San Juan en su Apocalipsis añade también la existencia de la copa de la cólera de Dios, 16:19. La gran ciudad se partió en 3 pedazos, y las ciudades de las naciones cayeron. Se hizo memoria de Babilonia, la grande, delante de Dios, para dar la copa del vino de su ardiente ira. En el cristianismo tiene gran importancia el cáliz de la última cena, en el que Jesucristo convirtió el vino a su sangre y le dio a beber a sus discípulos. Unido a este cáliz místico se encuentra la figura del Santo Grial. El cetro o bastón simboliza el eje del mundo, la unión entre el cielo y la tierra, en el cual se enrollan en sentido inverso 2 líneas helicoidales, 2 corrientes contrarias de energía cósmica, otorgando el mando. Podemos leer en el Éxodo 7:8. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: cuando os hable el faraón y os diga que hagáis algún prodigio, tú dirás a Aarón que tome su cayado y lo tire delante del faraón. El cayado se convertirá en serpiente. El símbolo del bastón está relacionado con el fuego, con la regeneración y la fertilidad. La vara frotada produce chispas, es el relámpago que antecede al fuego, pero es un fuego capaz de producir vida. Moisés da un bastonazo en la roca y al instante sale agua. En Éxodo 17:5, Yahvé le dijo: pasa delante del pueblo con algunos ancianos de Israel, llevando en la mano el cayado con el que golpeaste el Nilo. Yo estaré delante de ti, allí, en la roca de Horeb. Golpearás la roca y manará agua para que beba el pueblo. La espada, formada por 2 elementos, guarda y hoja, es un símbolo de conjunción y de evocación espiritual. Se dice de la espada que es la hoja de luz y relámpago que brilla en manos de los ángeles para aplicar la justicia. El encargado de expulsar a Adán y Eva del paraíso la llevaba. Génesis 3:24. Expulsó al hombre y puso delante del jardín del Edén los querubines y la espada de llama flameante para guardar el camino del árbol de la vida. También forma parte de las plagas que envía Yahvé a los egipcios para que el faraón deje salir a su pueblo de Egipto, y en el Apocalipsis aparece con doble filo. Para los alquimistas la espada representa el fuego verdadero impulsado de la materia en su camino hacia la obra. El sello de Salomón, formado por 2 triángulos entrelazados que crean una estrella de 6 puntas, se le considera el símbolo del macrocosmos y es uno de los símbolos universales. Representa
la síntesis de las fuerzas evolutivas e involutivas a través de la interrelación de los dos ternarios, es el brazo del espíritu y la materia. Se le considera la representación por excelencia del aforismo de Hermes Trismegisto: lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está arriba. En este símbolo podemos ver la unidad del macrocosmos, se revela por los dos vértices opuestos de los dos triángulos. Contiene los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. El triángulo con la punta hacia arriba representa el fuego, el triángulo invertido es el agua, el triángulo del fuego truncado por la base del triángulo del agua es el aire, y el triángulo del agua truncado por la base del triángulo del fuego es la tierra. Alrededor del sello de Salomón se encuentra una serpiente mordiéndose la cola, lo que significa el principio activo en busca del principio pasivo, la plenitud engullendo el vacío. Los filósofos lo han traducido como la unión del fijo y el volátil, del cuerpo y del espíritu. Las fauces de la serpiente atraen su cola y al girar sobre sí misma se huye y se persigue trazando el infinito. La serpiente es el símbolo de la energía. La estrella de 5 puntas. El pentagrama está formado por una estrella de 5 puntas, o rayos que se entrelazan, simbolizando la unión de los desiguales. Sus 5 puntas corresponden a la unión fecunda del principio masculino, el 3 con el 2 o principio femenino. Es la idea de lo perfecto, la estrella flameante, símbolo de la materia prima, fuente inagotable de vida. Como luz o resplandor que aparece en la oscuridad, se relaciona simbólicamente con el espíritu y con la fuerza del universo en expansión. También simboliza el microcosmos humano como transformación al pentagrama pitagórico. Se dice que cuando esta estrella se encuentra invertida, representa el infierno. Este signo goza de la gracia de Dios, ya que la emplea en su conveniencia. El Antiguo Testamento no solo apunta a su dependencia de Yahvé, sino que alude a cada ángel que vela por una estrella. El profeta Daniel la emplea para referirse alegóricamente a la suerte que corren los hombres en la resurrección, 12:23. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza. Los doctos brillarán como el esplendor del firmamento, y los que llevaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Cada una de las puntas del pentagrama representa uno de los 4 elementos tradicionales: agua, fuego, tierra y aire, más un 5º elemento, la akasha, colocado en el rayo superior. La akasha simboliza la materia primordial viva gracias al soplo o espíritu de Dios. Es el principio sutil y misterioso que se halla en todo el universo. El agua es el principio de todas las cosas y el mantenedor de vida de cuanto existe en la tierra. Se le atribuyen simbólicamente el ser fuente de vida, un medio de purificación y un centro de regeneración. También representa la fertilidad, la pureza, la gracia y la virtud. En la Biblia se llega a comparar a Yahvé con la lluvia de primavera y con el rocío de las flores. En los Evangelios pueden leerse las palabras de Jesucristo: quien beba el agua que yo le daré, ya nunca tendrá sed, pues el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en manantial de agua que brote para vida eterna. Recordemos que el agua se une al renacimiento del ser humano por la inmersión de la cabeza bajo el líquido elemento. Fuego es el único elemento cósmico, se le relaciona con la divinidad y forma parte de los rituales de purificación. Unido simbólicamente al sol,
representa la acción fecundadora e iluminadora por sus llamas. Dentro de la alquimia se le considera el don de Dios, cuyo repentino descenso cantaba el iniciado y cuyas llamas por una parte eran observables y consideradas como el símbolo de la obtención de la gran obra, y por otra el fuego que ilumina al alquimista por dentro tras haber alcanzado su objetivo. También se le aplica la sabiduría y a la luz absoluta. La tierra es el elemento que se opone al cielo como principio pasivo y femenino. Simboliza la función maternal, ya que da y toma vida. Por ello, representa la fecundidad y la regeneración. Es también la madre, fuente del saber y de la vida, protectora contra toda fuerza aniquiladora. La tierra es la sustancia universal, el caos primordial, la materia prima separada de las aguas. Según el Génesis, universalmente, la tierra es una matriz que concibe las fuentes, los minerales y los metales. Es la base de todos los demás elementos, el soporte y receptáculo de los rayos e influjos celestes. La tierra contiene la semilla de todas las cosas, receptora de cualquier tipo de fecundación, es la madre de todo lo creado. El aire es un elemento que se encuentra unido simbólicamente al viento, al aliento, representando el mundo sutil intermedio entre el cielo y la tierra, pero precisamente por ello es también el medio de transmisión de la luz, de los aromas, de los colores, de la voz. Es un espíritu vital que proporciona a todos la vida y la existencia. Es unificador, motor de todo. Unido al aire se encuentra el viento, el cual simboliza el soplo creador. En la Biblia es el soplo de Dios el que hace vivir al primer hombre, según el Génesis 2:7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices un hálito de vida y el hombre se hizo un ser viviente. El pentagrama y el hombre. La estrella flamígera también es el hombre, el microcosmos, el centro del mundo de los símbolos. En él se interrelacionan todos los elementos que componen el universo y todos los principios existentes en el cosmos. Toca los tres planos: con los pies, la tierra; con los brazos, el aire; y con la cabeza, el cielo. Participa de los tres reinos naturales: mineral, vegetal y animal, y a través del espíritu entra en contacto con la divinidad. La idea de que el hombre se encuentre hecho a imagen y semejanza de Dios aparece en la Biblia, en Génesis 1:26. Entonces dijo Yahvé: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre las bestias salvajes y sobre los reptiles de la tierra. Y Yahvé creó al hombre a su imagen. Los cabalistas nos enseñan que el ser humano reproduce en forma exacta la constitución del universo entero. Por otra parte, al preguntar ¿de dónde viene el hombre?, y al añadir ¿a dónde va?, podemos afirmar que el hombre viene de Dios y retorna a él. Alfa y Omega. Son dos letras griegas, la primera y la última, las cuales han sido asimiladas por el cristianismo. Alfa equivale a la letra A y ha sido designada como la piedra filosofal. Simboliza la perfección y la eternidad de Dios encerrada en la expresión. Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas, las cuales aparecen reflejadas en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El profeta mayor Isaías escribe en su libro de la Consolación 41:4: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién lo ha realizado? Aquel que se llama desde su origen a las generaciones. Yo, Yahvé, que soy el primero y aún estoy con los últimos. 44:6.
Así dice Yahvé, Rey de Israel, su Redentor, Yahvé Sebaot: yo soy el primero y el último, no hay Dios fuera de mí. También en el Apocalipsis de San Juan podemos leer 1:8: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el omnipotente. 21:6: y añadió: se ha cumplido, yo soy el Alfa, Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Los ojos. En el rayo superior del pentagrama encontramos los ojos del Espíritu, la vigilancia invisible que está siempre presente en todo. Simboliza la atención y el cuidado que debemos de tener antes de realizar algo. Es la meditación, la actividad o disciplina por la cual el ser humano emprende la tarea de dominar el pensamiento para destruir los elementos negativos de la mente. 7 planetas, 7 metales. En cada uno de los rayos de la estrella flamígera encontramos los signos de los planetas. En el vértice superior podemos ver el signo de Júpiter. En los brazos está el signo de Marte, el cual está repetido. En el centro vemos los signos de Venus y Mercurio. A los lados están los signos del Sol y de la Luna. Y finalmente a los pies, también repetido, aparece el signo de Saturno. El significado de cada uno de estos 7 planetas del mundo antiguo parte de la comparación del orden celeste con el orden terrenal y humano, considerando que cada uno de estos astros posee una influencia determinante sobre cada aspecto de las cualidades del ser humano. Cada planeta tiene asignada una función cósmica para encontrar la relación que hay entre el universo y el ser humano. Los 7 planetas aparecen asociados a los diferentes metales alquímicos, conformando lo que se ha denominado septenario. El número 7 siempre ha sido considerado como mágico por integrar en sí mismo el ternario, 3, el cielo, al cuaternario, 4, la tierra, lo que gráficamente nos lleva al triángulo, más el cuadrado, y representa la totalidad del universo en movimiento. Para los cabalistas, los planetas se encuentran asociados a otras tantas jerarquías celestiales: el Sol a Miguel, ángel de la luz; la Luna, Gabriel, ángel de las aspiraciones; Marte, Samael, ángel exterminador; Mercurio, Rafael, ángel civilizador; Júpiter, Sachiel, ángel dominador; Venus, Anael, ángel del amor; Saturno, Casiel, ángel de la solicitud. Júpiter. Este planeta se encuentra unido simbólicamente con el estaño. Representa las virtudes supremas de la voluntad y el juicio. Se le relaciona con el ángel del poder y también con la madurez de la vida. Al ser considerado en su aspecto oculto un espíritu místico y religioso sumamente elevado, se le coloca en el rayo superior para expresar su ascendencia. En cuanto al estaño, es utilizado por los alquimistas como materia de la obra. Ocupa el lugar 4º dentro del septenario alquímico, procediendo a la plata y siguiendo al oro. Marte. Este planeta se encuentra unido simbólicamente con el hierro. Representa la fuerza, la acción, la energía, el movimiento. Se le relaciona con el ángel exterminador, también con el valor. Debido a las cualidades que representa, se le coloca en los brazos de la estrella flamígera. En cuanto al hierro, es uno de los metales fundamentales de la alquimia sobre el que se ha hecho recaer el inicio de la materia primordial. Ocupa el 7º lugar del septenario alquímico, procede al plomo y sigue al cobre. Saturno. Este planeta se encuentra unido simbólicamente al plomo. Representa la solidez, la estabilidad, la cristalización y la lentitud. Se le relaciona con el ángel de la solicitud y también con la inercia. Por las cualidades que representa, se le coloca en los pies de la estrella. En cuanto al plomo,
Es un metal al que los alquimistas atribuían su idea central de la materia como receptáculo del espíritu. Ocupa el primer lugar del septenario alquímico, procede al mercurio y se encuentra detrás del hierro. Mercurio-Venus. Estos planetas se encuentran unidos al mercurio y al cobre, respectivamente. Representan en su conjunto al hermafrodita, la cualidad tanto masculina como femenina que todo hombre o mujer tienen. En su aspecto superior de la iniciación, el hombre necesita pensar y sentir como mujer, y la mujer como el hombre. Es el ser que está más allá de cualquier problema de sexo, puesto que se encuentra integrado totalmente formando la unidad. Lo andrógino aparece como símbolo de divinidad, de plenitud, de ahí que esta cualidad se le aplique no solo a lo masculino y lo femenino, sino también a lo alto y lo bajo, lo celestial y lo terrenal, y todo lo que comporta la unión entre lo exterior y lo interior. Se les relaciona a Mercurio con el ángel civilizador y con la inteligencia, y a Venus con el ángel del amor y la armonía. Sus signos combinados los encontramos al centro del pentagrama, formando un eje. En cuanto al mercurio como metal, es uno de los 3 principios alquímicos fundamentales de las operaciones destinadas a la consecución de la obra. Ocupa el segundo lugar dentro del septenario alquímico, antecede al oro y sigue al plomo. El cobre, por su parte, es uno de los metales nobles que los alquimistas sitúan como de importancia capital. Ocupa el 6º lugar en el septenario alquímico, procede al hierro y sigue a la plata. La luna es el símbolo de los ritmos biológicos con su continuo crecer y disminuir, así como por el ciclo que realiza día tras día de nacer y morir. Se le relaciona con el ángel de las aspiraciones y con la fecundidad y la fertilidad. Su signo se coloca al lado derecho del signo de Mercurio-Venus, sobre el paso de uno de los rayos internos, el cual ya casi concluye su trayecto al llegar a la cúspide. Por lo que respecta a la plata, se le considera uno de los 2 metales perfectos de la alquimia, forma parte del elixir o piedra filosofal, ocupa el 6º lugar en el septenario alquímico, procede al cobre y se encuentra detrás del estaño. El sol simboliza la fuente de luz y calor, y por lo tanto de vida. Representa la inmortalidad, ya que reaparece cada mañana. Se le relaciona con el ángel de la luz y también con la voluntad y la evolución. Hallamos su signo al lado izquierdo del signo de Mercurio-Venus, sobre el paso de uno de los rayos internos, el cual inició su trayecto partiendo de la cúspide. El oro, para los alquimistas, simboliza uno de las 2 materias primas de la obra. Ocupa el 3er lugar en el septenario alquímico, antecede al estaño y va detrás del mercurio. El caduceo es uno de los símbolos más antiguos en el que podemos encontrar el equilibrio con el doble aspecto benéfico y maléfico que tiene la serpiente, por representar la integración de las fuerzas contrarias. Reúne en sí mismo los 4 elementos de la naturaleza. La vara corresponde a la tierra, las alas al aire y las serpientes al fuego y al agua. Las serpientes, al poseer su doble simbolismo, le otorgan al caduceo el equilibrio. También se le llama cetro de Hermes y representa en la alquimia los 2 principios contrarios que han de unificarse: lo fijo y lo volátil, lo húmedo y lo seco, lo cálido y lo frío. La vara del caduceo corresponde al eje del mundo y las serpientes a la fuerza que dormita enroscada en la parte baja, pero que es capaz de elevarse como símbolo de la energía pura que anima la evolución interior del hombre. El Yod-He Vau-He es el nombre personal de Dios, el cual suele traducirse por Señor. Se desconoce las vocales que acompañaban a estas letras, ya que el nombre sagrado de Yahvé nunca era pronunciado.
y en su lugar se empleaban otras expresiones como por ejemplo Adonai, el cual significa Señor mío. Simboliza el principio de vida y amor. Su construcción gramatical es de tal forma, tan peculiar, que incluye por su misma estructura los atributos que los hombres han otorgado desde siempre a Dios. Adán. Es Adán el hombre primordial como una representación extensiva de la fuerza del universo, el que emana la segunda fuerza humana a través de Ema, integrando el dualismo simbólico del andrógino. Todas las tradiciones aceptan a Adán como el primer hombre, como el ser de donde proviene todo el género humano. Es el hombre de los hombres, hecho imagen de Dios, que le dota conciencia, razón, libertad, responsabilidad, autonomía y privilegios de espíritu, pero siempre como imagen de Dios, no como ser idéntico a Dios. Esto es algo que deja muy claro el relato bíblico de su creación, Génesis 2:7. Entonces Yahvé, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. Adán simboliza el hombre cósmico, fuente de todas las energías psíquicas y que con frecuencia es ligado al arquetipo del padre y del ancestro. Es un hombre viejo, de una sabiduría insondable, obtenida a través de una larga experiencia. Para la tradición cabalística, Adán no es otra cosa que una síntesis del universo creado, cuyo propio nombre no es sino una abreviación de los 4 puntos cardinales de los cuales está hecho, ya que Dios reunió polvo de todos lados para su creación. Es el arquetipo, el símbolo del ego que ha alcanzado el término final de la evolución humana. Es el mundo del hombre interior, el hombre por antonomasia, el que por excelencia ha sido hecho a semejanza de Dios. Eva es la primer mujer según el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. Se narra en el Génesis 3:20. El hombre puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los hombres. Simboliza la fecundidad, la reproducción, la tierra que fertilizaba el fruto. Es el símbolo de la primera portadora de la imagen del ánima. Posee un significado ambivalente por su poder de dar vida y de representar a la muerte. Por el nacimiento de su vientre se obtiene la vida, por el regreso a la tierra, al polvo, la muerte. Adán es el hombre, el principio activo. Eva, la mujer, el principio pasivo. La mujer es la creación del hombre y la creación universal es la mujer del primer principio.